La Hora de la Verdad, con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. And we're on. We just want to welcome you here today to our program, The Hour of Truth with Pastor Billy. Estás bienvenido a ver nuestro programa hoy, o te damos la bienvenida a ver nuestro programa de La Hora de la Verdad con Pastor Billy. A mi lado está la grande, famosa secretaria Carmen Vázquez Lara, que ya no está en vacaciones otra vez. No. Carmen. Bienvenidos, gracias por vernos el día de hoy. Aunque es pregrabado, puedes mandar lo que son tus peticiones para poder estar orando toda la semana por esas peticiones y vernos la próxima semana en vivo. And today we're going to be talking about what is the Christian view of psychics. ¿Qué es la punta de vista de un cristiano hacia los psíquicos? Porque unas personas me han escrito y dicen, yo tengo muchas preguntas y yo quiero saber qué dice la Biblia. Pues primero de todo vemos lo que la Biblia dice, es que obviamente, y voy a usar mi Biblia también aquí, que fuertemente está en contra y condena lo que es espiritualistas o medium, gente de la oculto, y psíquicos. The Bible strictly condemns medium spiritualists, those of the occult, and psychics. We're going to read, first of all, Leviticus, and this is Leviticus chapter 20, verse 27. Levítico 20 a 27. ¿Qué dice, por favor, Carmen? Levítico 20, 27 a 27. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, serán condenados a muerte. Morirá apedrado y será responsable de su propia muerte. Híjole, pedrado, ya te mataría en la mitad de México. No, estoy jugando. A man or a woman who is a medium, this is Leviticus 20:27. A man or a woman who is a medium or who has familiar spirits shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. This is something that you don't play with. Now, when you say spiritualist, many people think, well, what is a spiritualist? And also, what is a medium? Muchos preguntan, ¿qué es un medium? Medium. O un espiritualista. Pues obviamente, o un psíquico podemos decir. Es obvio que es una persona que te quiere leer tu futuro, una persona que te quiere decir desde las cosas espiritualmente, pero no son creyentes en Dios, o puede ser que creen en Dios, hasta usan Dios a manipular, que son gente buena, pero no son obedientes a la palabra de Dios, no son creyentes. We know clearly that there's many people that like to use God as part of their spiritual lingo to get you to buy into their spiritual readings. They'll either read your palm or whatever, and they use spirituality to try and act holy. Also, Deuteronomy 18:10 through 13 has something to say about this. Then I'll tell you a little bit more. Deuteronomio 18:10 a 13 habla de eso también. ¿Qué dice? Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Wow. This is Deuteronomy 18:10 through 13. There shall not be found among you anyone who makes his son or daughter pass through the fire. What fire? Well, many of them did this as rituals. Or one who practices witchcraft, or soothsayer, that's like foretelling. Or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium or spiritualist, or one who calls up the dead. Yikes, man. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Man, with this, we could finish today's program and you could take that as valid and it's over.
Con este pasaje ya podían tomar todo válido y ya se acabó el programa hoy. Porque allá hay muchas cosas. Primero, ellos que caminan o ponen sus hijos a caminar a través de fuego. Tú dices, ¿de qué hablas? Pues, aunque no lo crees, hasta la fecha, hubo mucho en Filipinas, muchos en todo lo que es parte de Europa, Hungría, gente que son espiritualistas y todo que se menciona en brujería, lo hacen sus hijos pasar por el fuego. Hasta hay grupos, por decir, negocios grandes que tienen seminarios y por decir tú y yo vamos, porque somos parte de la empresa, y te van a hacer caminar sobre las leñas calientes. Es muy famoso eso en Estados Unidos. There are many companies even today that take you to these seminars and they're going to have you walk over coals, or they put you in a sweat box, what they call, and they're going to sweat it all out. And as a matter of fact, a couple years ago, someone died in Arizona. Hay otros que se llaman la caja de sudar. En Arizona murió unos y que se llegan allá a sudar y se encierran y te dan cosas de espiritualista y todo, y pues lamentablemente unos se murieron porque no podían respirar, pero es para desintoxicar toda la maldad. Pero aquí es claro, dice pasar por el fuego, y uno que practica brujería. Vamos a ser claro, ¿qué es brujería? Pues aquí en México es muy clara. Yo puedo salir caminando y te encuentro una bruja. Puedo encontrar muchas en casas también. No. When it says, and those who practice witchcraft, I can go less than a block from here and I'll find you a witch. I can also go to a lot of houses, maybe find one, I don't know. But I'm talking about real witches. Those that practice things of witchcraft. And so when we see witchcraft or a soothsayer is one that's a fortune teller. ¿Qué es la siguiente palabra después de brujería? Dice ¿qué? Hechicería. Hechicería. Eso es uno que es que se lea en el futuro y que ponen hechizos. One that can put curses on you. O uno que interpreta. ¿Qué? Lo que son, dice, ser medium de... ¿Pero qué dice exactamente? ¿Interpreta de qué? Aquí dice hacer conjuros. Conjuros. Okay, so one who interprets omens or a sorcerer. One, pero eso es en 10 o 11. 11. Okay, ¿qué es el final de 10? Hechicería. Es que el primero es adivinación. Adivinación, esa es la palabra que estoy buscando. Divination. One that practiced in reading the fortunes and all these other things. And then one who conjures spells, conjura hechizos. Hay una película que salió que no te recomiendo que lo veas. No voy a decir porque ya van a querer verla. El conjuro. El conjuro. There was a movie that came out called The Conjuring. Man, don't watch it. Somebody brought it to me and asked me, can you watch this please? We know some people that were involved and it's happening in their house and they want you to help them. I said, I don't practice watching scary movies and all that kind of garbage. But explain to me. And the bottom line was they wanted me to go to this home. It's in another country. I won't say where. But this family asked another person if I could watch the movie. And I said, okay, I'll watch it. I watched it and I said, okay, what was the purpose in me watching this? Well, this is exactly what's happening in their home. And it's the same thing. They have children. They're all girls. And they want to know, will you come and help? And so I said, let me pray about it. Una familia me dijo, ¿quieren que vea esa película? Yo digo, yo no practico de ver cosas de brujería y todo eso. ¿Para qué? Ya yo sé que existe. No, pero queremos ayuda acerca de esto y viven en otro país. Y al fin de cuentas lo vi y me dijeron, ¿podías ayudarnos con esto? Yo dije, primero, déjame orar. Pero me puso a orar unos 3 días. Y en el último día, Dios me dijo, me mostró qué estaba en esa casa y qué tenía pasando. Era del infierno. Yo no quería nada con eso. Pero Dios me dijo, ayúdalos. Si ellos están dispuestos, los dueños de la casa, seguir a mí y rendir a toda su forma de vivir. Si dicen que sí, ayúdalos.
So in the end, after explaining all that I was saying in Spanish, the family wanted my help. I said, let me pray about it. I prayed 3 days. On the third day, the Lord spoke to me and said, look at this is what's going on. And he showed me their house. And he showed me even a secret passage that's in that house that I could find. And just as the family would believe me, I told them, remove this from this certain room. You don't even know that room exists. But go to this place. You're going to find a room. There's a secret passage there. I will help you because God told me to help you, but only under one condition. That you promise to follow Jesus Christ and to redeem all the things that you are doing. You let go of everything. Renounce those things that you do and live, and I'll come and help you. But you got to accept Jesus Christ. They never called me back. Cuando yo dije a esta familia, yo te ayudo, pero nada más con la condición que tú dejas toda tu vida que estás viviendo, llámame si es, hasta te los dije de unos lugares que podían encontrar ciertas cosas que ni ellos sabían que estaba allá. Hasta la fecha nunca me volvieron a llamar porque obviamente no querían ser cristianos. Pues como dice Jesús, ¿cómo el diablo va a sacar el diablo? Jesus himself said, how can the devil cast out the devil? But according to this passage, it's saying someone that conjures spells, or a medium, or a spiritualist, un medium, un espiritualista, ¿o cómo dice? Espiritista. Pero espiritualista también, no, eso es peor del espiritista. Y uno que llama a los muertos. Man, one that calls up the dead. So can you call up the dead? Well, according to the Bible, they're kind of giving you an idea, yes. But those are demons that speak. There's only one place in the whole Bible we see a dead man come to speak. Muchos dicen, la Biblia está diciendo que puedes llamar a los muertos, que podíamos hablar con nuestros papás. No dice eso exactamente, pero lo que sí sabemos es que muchos te dicen que se pueden llamar tus muertos papás y que van a hablar. Esos son demonios. Hay nomás una sola persona en toda la Biblia entera que viene de la muerte y despierta de la muerte y habla, pero no era un satánico. ¿Tú recuerdas quién era? El que habló de la muerte. Lo dijo, ¿quién me despierta de mi sueño? ¿El que le habló Saúl? Okay. El que habló Saúl, que era Samuel. We see only one, and he says, why do you wake me up from my sleep? Not my torment. And that was Samuel, when Saul went to a medium. And in the New Testament, there's only one that speaks from Hades, a place of torment, and it's the rich man who would not help Lazarus. But he's speaking in a form to Father Abraham. Y nomás hay uno en el Nuevo Testamento que habla no tanto así en vivo como Samuel, pero habla de Hades, de tormenta, pero está hablando al padre Abraham que también está muerto. Jesús explica que hay comunicación en la muerte, pero no vienen a la tierra a decir, hello, ¿cómo está? O pone Canal 2, Canelo está dando una buena. Pero okay, we're going to go to our first commercial break. And we'll come right back after that. Ahorita vamos a nuestro comercial y ahorita regresamos. Experimenta una nueva forma de escuchar la música. Una charla entre amigos endulzada por la trova. El juglar, emociones a través de la música. Acompáñanos este y todos los viernes en punto de las 7 de la tarde. Por MD Televisión.
mi hija hizo algo, te digo después. Ayer hizo algo. And we're back. I was talking there for a minute to myself. Estaba hablando a mí mismo. Checando que si los muertos están allá viendo bien. Pero dice, ellos que llaman los muertos. Pues, ¿qué sería brujería? Horóscopo, tarjetas tarot, El tarot. tarot, astrología, unos que hablan de su futuro, y también los que lean tu palma o palmo, Palma. la palma, unos que hacen, ¿cómo dirían? Seance, y hacen todos, ponen en trance, Sí. y van a hacer una culto esa noche que apaga las luces y todo, como hacen en la casa de fantasma en Disneylandia. Y todo eso está en esta categoría. You would say, what is witchcraft? Well, part of witchcraft and these things that we are referring to would be horoscopes, tarot cards, astrology, fortune tellers, palm readers, and also seances. All these fall into a category as well. These practices are based, obviously, on the concept that there are gods or spirits or deceased loved ones that can give advice and guidance. Todo esto está de acuerdo con lo que es el concepto que hay otros dioses, espíritus de las que han muerto y pueden venir a darte consejos o guianza. Y te voy a decir, obviamente no vamos a terminar este programa hoy, lo terminamos la próxima semana, pero te quiero hablarte de un muchacho cuando yo era pastor de jóvenes que vino a mí y vino con una muchacha y pues viene y me empieza a decir, pastor, es que yo lo quiero mucho y yo no sé, pero tiene a la muchacha a su lado y algo de ella no me cae bien, para nada. Me saluda, el momento que le agarra su mano no me quiere dejar y como yo te trato de saludar y quítalo así nada más, quería darme así. Y yo como se aleja, yo lo agarro. Y dije, ¿cómo estás? ¿Por qué no me quieres dejar saludar? Y lo tengo así. Y no, man, yo siento algo de ella. There was a young man, I was a youth pastor at the time, and I want to share this with you so you know what I'm talking about here. He comes and he says, Pastor, I want you to meet my girlfriend, or a girl that I'm dating. No era su novia, pero estaban saliendo. Quería hacerla su novia. And he says, we're dating. I want her to be my girlfriend. And so when I go to try to shake her hand, if you just saw a minute ago, she was pulling her hand away from me, wouldn't let me shake it. Finally, I went and grabbed it and pulled it in, and I had it in my hand, and I said, hey, what's your name? And right away, she just clammed up. Cuando lo tengo así, yo digo, hey, ¿cómo te llamas? Y lo veo y no me quiere ver y no me dice su nombre. Dije, ¿cómo te llamas? Y lo dice bien calladito por decir, María. ¿Qué? Y me dice su nombre. Pero tan bajo que el muchacho me dice, su nombre es. Y dije, pues sí, tu novia es tímida, tu amiga es muy tímida. Todo lo opuesto. And so I say, what's your name? And let's just make it up. She says, Maria. I said, what? And finally the guy shouts her name. He says, her name is, and then I said, well, why is your friend so timid? Timid she wasn't. But she didn't want me to know anything about her. Make a long story short, he asked me in confidence, do you think I should ask her to be my girlfriend? I said, only if you want problems and even perhaps end up in hell, I don't know. But she has a spirit. And I know that presence comes from somewhere higher up. And I can guarantee you it's her mother. We were talking about last week the influence of their faith and the mother's influence. Well, there it is, on the opposite extreme. Estábamos hablando de la influencia la semana pasada de un mamá y su fe. Pues cuando él me dice, ¿tú crees que debe ser mi novia? Yo dije, pues si quieres muchos problemas y quizás que caerte en el infierno un día, sí. Ay, ¿por qué hablas así es tan bonita y tan chula? Que puede ser que es todas esas cosas, pero ella tiene un espíritu o algo fuerte y eso viene de alguien más fuerte y arriba. Y yo te aseguro es su mamá.
La influencia de una mamá, la fe de una mamá, el opuesto que es, lo igual. Muéstrame una bruja y te digo que viene de alguien que lo enseñó esas cosas. Y no vamos a echar mentiras. Por la cultura aquí hay mucho de eso. Yo he estado en ejidos aquí en México, no voy a mencionar, en Saltillo no tanto, pero en otras partes que yo he trabajado y mucho en el sur, que cállate, yo ni podía dormir, yo me dormí parado. Y peor en Centroamérica. Yo he estado en partes de Nicaragua que yo dormía con un ojo abierto, porque eran supuestamente cristianos, pero no me daban la confianza. You tell me, about a person, and if I know that they come out and say I'm a witch or I practice witchcraft, I know that came from somewhere. It was taught, just the same as racism and hatred. Igual que racismo y odio está enseñado, brujería puede ser enseñado también. And I can tell you, because I've been in places here in Mexico, the culture here is very big on witchcraft and seances and the angel of death, etc., etc. But I've also been in places like Nicaragua and Central America where, man, I slept with one eye open. I slept standing up in some places here in Mexico. But it's something taught. In the end, this guy stopped coming to church regularly. And eventually I didn't see him at all. De repente este muchacho faltaba a iglesia, no venía y pues ya al final no venía por nada. Y yo fui a buscarlo unas veces, no lo encontraba. Y pues al final de cuentas yo estaba predicando en otro lugar, en otro estado, este es en Estados Unidos. Llegando del aeropuerto me dicen, tú necesitas ir a esta casa, te están buscando ya por 3 días y no sabíamos que estabas afuera de la ciudad, etcétera, etcétera. Y me llevan a la casa, está todo oscuro y pues yo entro en la sala y yo digo, ¿qué están aquí? Me dicen el nombre del muchacho, no voy a repetir, puede ser que un día lo conoces. Y yo dije, ¿por qué? Dice, no sabemos qué pasa con él, pero no es él, es otra persona. Dije, como endemoniado, quizás, si no peor. So I don't find the kid. I look for him a couple times, can't find him, he doesn't show up at church. I go off, I'm doing a revival, I'm preaching, I get back, I fly into the airport in LAX, and that very same night they come to tell me they're looking for you, they've been looking for you for 3 days. They take me to this house, get to this house, it's already evening, and I said, what's going on? They said, the person, so-and-so's name, don't want to mention his name because he goes to church still, he's in that house. So they take me to the house and the living room is there, it's all dark, and I said, what's going on? Is he sick or what? They said, no, it's worse. I said, demon possessed? They go, yeah, maybe like that or worse. So either way, I go into the living room and there I see this recliner chair there, and I'm going to go to turn it around, but I don't even get the chance. It just spins right around and there he is. Yo entro en la sala, yo nota que hay una de silla reclinador y quiero voltearlo yo, pero ni me da la oportunidad, se da vuelta como 2 veces, pero se para viéndome cara a cara, no es él. Casi dije su nombre, todavía va a la iglesia, pero no es él. No, la cara parece otra persona. Su pelo ya largo. Yo no vi la cara total porque estaba tapado por todo el pelo. Pero un olor tan pestoso, como no que no bañaba, sino como otro olor que nomás lo he olido cuando das una buena nalgada a un perro, y si es femenina más de todo el perro, se echa un olor tan horrible. Es la única cosa que lo puedo comparar. So the thing spins around and I don't even recognize this person. Long hair in front of the face, and I'm trying to see who it is, but it's him. And there's a stench so bad, and it's not like a guy that hadn't bathed, even though he hadn't bathed for a while, aunque no bañó por mucho tiempo, no era eso. It was a smell that I could not describe, other than when I remember once I smelled it when you hit a female dog or you're going to spank them and they're scared, they emit this scent that is horrifying. It reeks to high heaven. It was kind of like that. It's ungodly. And all I can remember was seeing his hands on the recliner. I saw his nails, and I hear him breathing like this.
So I'm kind of a little alarmed. Yo nomás recuerdo más de todo, que me fue el olor y me fue todo, cuando yo veo con un poco luz de que el reflejo de la cocina y la luna de afuera, porque la cortina estaba abierta en la cocina, yo veo sus manos agarradas del asiento y veo sus uñas. Nunca lo he visto hasta recientemente otra vez, que estaban como pero cuando lo lijan adredemente, filosas, como picudo, porque es una onda que están haciendo ya ahorita en Los Ángeles. Y escucha el ruido de que respira como, parecía como un oso grizzly. Y eso sí me despierta ya, ok. Pero como yo acabo de llegar del aeropuerto, estoy cansado, tengo un hambre que no tienes ninguna idea, me enoje. Y nomás lo di, y recuerda, yo estoy llegando de una campaña que he visto milagros y una persona endemoniado que confronté y ayunando ya por mucho tiempo antes. Yo estoy listo, pero estoy enojado. Y yo estoy de acuerdo cuando Jesús dice, no sale sino a través de mucho ayuno y oración. Pues yo ya tenía mucho ayuno y mucha oración, yo estaba listo. I remember when Jesus said, these kind of spirits only leave, or sicknesses, without much prayer and fasting. I had been on this revival for a long time. I'd been fasting and praying for months. And so I'm hungry, I'm tired. I come from the airport and something comes over, like the Holy Spirit falls on me. And I said, get up out of that chair or I'm going to get you up. I'm not afraid of you. I couldn't believe I said it. Yo estaba tan enojado del hambre, yo creo, que como las mujeres cuando no lo has dado de comer, tú sabes cómo ese cara es. Pero el que yo digo, a mí no me das miedo. Salgas de ese silla o te saco. Y yo te ordeno en el nombre de Jesús. Y pues rápido se pone de pie. Y parecía más alto de normal. Puede ser que era su piel o mi imaginación, man. He got up out of the chair. And maybe it was my imagination or I don't know what at the moment, but he looked taller than he was when I last saw him. And he's breathing and then he moves his hair. En ese momento está respirando y se mueve su pelo. Y yo digo, por decir, Francisco, su nombre, yo lo digo. I immediately say his name, Tom, I make up a name. I couldn't believe it was him. Yo no podía creer que era él. Su cara, cómo respiraba y sus ojos de otra persona. Y yo nomás dije a todos, salga de esta casa. Y estaban 2 diáconos de la iglesia porque el pastor estaba de viaje. Pobre, sudado y todo. Tenían 8 horas con este muchacho orando, tratando de sacar este demonio. I just remember telling everybody, get out. And there was 2 deacons from our church. Our pastor wasn't there at the moment. He was traveling. And I remember that I just saw them. I said, what's wrong with them? He said, they've been here 8 hours holding him down, trying to cast out the demon. I said, well, get everybody out. He's coming out and I don't want anybody here. Dije, sacas a todos porque yo no quiero a nadie aquí como él va a salir. Se va a salir, lo voy a sacar y yo no quiero a nadie aquí. Porque si no, él va a buscar dónde irse. Te voy a explicar la próxima semana. Pero al fin, yo no me recuerdo diciendo, yo te ordeno en el nombre de Jesús, salga de este muchacho y dale su libertad, Jesús, te lo pido. Y pido la sangre de Cristo sobre él. En un instante se cae, man, al piso, cara al piso. Gracias a Dios estaba alfombrada. Y empieza a mover rara. Vomitar de su boca, espuma y cosas raras que yo dije, wow, eso me asustó más de lo que vi. Pero dije, qué raro. Y de repente, ¡ay! Y diciendo como en lenguas raras y que todo moviendo. I said, I command you in the name of Jesus Christ to come out of him. Set him free. Lord God, I plead the blood of Jesus over him. Demon, you come out now. And he falls on his face, starts vomiting and foaming and slithering and moving like he's having a convulsion, almost like he was speaking in tongues. That scared me more. I was not afraid, but it made me weird out. And I kind of stand back. And then he gets up. After about maybe 5-10 minutes, como después de unos 10-15 minutos, se levanta. Y lo veo y parece a él.
Y, Francisco, ¿qué te pasa? And I say to him, Tom, what happened to you? He gets up and he looks normal. Where am I? What happened? Y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Dije, ¿qué te pasó, man? Dice, esta es la casa de mi tío. Dije, sí. He says, I'm at my uncle's house. I said, yes, they've been trying to cast the demon out of you. He said, the last thing I remember. What's today's date? Dice, ¿qué es la fecha hoy? Y yo dije, hoy es martes. Y lo doy la fecha y dice, pues la última cosa que yo recuerdo hace como una semana, un viernes, no que se acaba de pasar, sino antes ese viernes, yo estaba en la casa de mi novia. Ah, lo hiciste tu novia, ese chava, la que tenía el pelo negro. Dice, desafortunadamente sí. He says, what's today's date? And I said, it's Tuesday. He said, what are you doing here? I came from the airport. He goes, well, I remember Friday, not last Friday, but the one before that. I was with my girlfriend at her house. I go, oh, so you did make her your girlfriend, the black-haired girl. He said, yes. He goes, all I remember is that her mom came out. I had been talking to her mom, and she had been being real nice to me and cooking me food, but she scared me. And eventually she invited me that Friday night to come and participate in a seance. I took it as a joke and sat down in the meeting. Dice, la mamá de esa muchacha me daba un poco miedo, pero me estaba dando de comer y tratándome, ay hijo, pero algo de él me daba miedo. Y una noche, que era un viernes, no el que acaba de pasar, sino el otro, me dice, quiero enseñarte algo, quédate. Y era muy tarde ya en la noche, como las 10, 11 de la noche, dice, te voy a invitar a un seance, que iban a sentar y agarrar manos y quiero enseñarte el poder de Dios. She told him, I want to show you the power of God. But to make a longer story short, he was in the seance, and it was there he became demon possessed. En corto, en esa noche, él se endemonió con un espíritu porque estaba ya agarrado. Y era peor que la que tenía la muchacha. Pero al fin, man, mi pelo estaba parado, pelo chino, man. Yo no más recuerdo cuando me decía la historia de todo. Y no lo que viví, que aunque después me pegó como unas horas después que estoy comiendo, que casi yo quiero desmayar de que viví. It didn't hit me till I was eating later on that I was ready to pass out when I remember everything that I saw. It didn't hit me until later on. But all because he began to mess with a lady who was a psychic and was into witchcraft. Todo empezó porque empezó a ser novio con una muchacha que su mamá era un psíquico y espiritista en brujería. Ya el tiempo se cortó, no tenemos, pero te voy a terminar lo que estamos hablando la próxima semana. Si no te anima, más te va a animar. We're going to finish this up next week. If this doesn't excite you or interest you, I should say, next week will. Si no te agarra tu atención, la próxima semana sí te va a agarrar y va a llamar la atención, porque te voy a dar una historia increíble. Este es un tema que es histórico. Pero con eso vamos, antes de terminar, si puedes darnos rápidamente unos anuncios. Sí, recordarles que somos Iglesia Sion y estamos ubicados en la calle de Urdiñola Norte 440 en planta alta. Estamos en un edificio gris subiendo la calle de Pérez Treviño. Estamos ahí reuniéndonos los domingos a las 11:30 de la mañana con nuestro culto dominical, y a mitad de semana a las 7 de la tarde con lo que es nuestro estudio bíblico, las clases de discipulado. Ya ahorita en lo que es en esta semana, pues ya posiblemente ya estamos más cerca de ir a trabajar con los niños de San Luis Potosí, así que si aún quieres apoyar lo que es esta visión y poder ayudar en comprar regalos y dulces para los niños, aún es tiempo de poder hacerlo. Y si quieres acompañarnos, también contáctate con nosotros a la iglesia o visita nuestra iglesia para poder acompañarnos a este viaje. Y pues te digo, nomás recuerda este pasaje, que todo esto es una abominación a Dios. Remember that passage of Leviticus that we just read. Deuteronomy. It is in Deuteronomio. It is an abomination to God. Witchcraft, tarot cards, palm reading, all that stuff. God doesn't want you doing it. So I don't have any more time. We can't pray right now, but we'll be praying for you. Write me at pastorbilly21@gmail.com. Escríbeme si tienen problemas o quieres oración, pastorbilly21@gmail.com.
y pues estamos orando por ti, como ya no tenemos más tiempo hoy, pero lo que sí te quiero decir es la próxima semana vamos a estar en vivo y vamos a hablar más de esto. Hay mucha gente en la iglesia que están metiendo en estas cosas, pero cuidado, there are many people within the church that are messing around with some of this stuff. They take it as a gag. It's no gag. I want to share a story with you with somebody that did. Voy a compartir una historia contigo hace unas semanas que me dijeron que fueron a una fiesta y empezaron de jugar y decir, ay, tu palma es muy bueno, déjame decirte. Y no lo tomó muy en serio y dije, ay, no me digas, yo no quiero saber. Pero te digo, es un problema que debes tomar mucho cuidado porque Satanás es muy astuto cómo se mete en tu vida para destruir lo que es tu relación con Dios. Pues con eso, si quieres dar una despedida a tu familia. Sí, agradecerles por vernos el día de hoy, gracias a mi familia que yo sé que están viendo lo que es el programa, mi mamá, Mario, mis hermanos y también mis tíos. Gracias por ver el programa y los esperamos la próxima semana con el programa en vivo. Thank you for watching today's program. We love you. Have a great week. Peace out. Bye-bye, Wendy. You keep up the good work. Go Lakers, go Dodgers. Y casi me olvidé. Almost forgot. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rhonda. Happy birthday to you. I forgot last week, but I got you this week, so I got your back. God bless you. Have a good week. We love you. Bye-bye. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv.